Hoy voy a exponer acerca de coronografía, ¿no? Con el doctor Castillo estamos conversando y creíamos conveniente dividirlo en dos partes, ¿no? Entonces, en esta primera parte voy a hablar sobre la interpretación, ¿no? de la coronografía, las vistas o las proyecciones eh, que debemos conocer, ¿no? Para poder, sobre todo en los pacientes coronarios, ¿no? Para poder diagnosticar de una forma adecuada las lesiones en cada una de las arterias. Bueno, quisiera hacer un repaso breve de la anatomía, porque creo que es fundamental, eh, aparte de saber las vistas, saber la anatomía, ¿no? Las formas, el recorrido, las ramas que dan, ¿no? Para poder identificarlas y saber diferenciar. A veces hay confusión, ¿no? Sobre todo cuando recién empezamos a leer el cateterismo, eh, diferenciar entre la circunfleja y la descendente anterior. Pero teniendo en cuenta la anatomía, vamos a poder también, aparte de las vistas, poder diferenciar entre una de ellas. Entonces, el tronco de la coronaria izquierda tiene este diámetro aproximado, ¿no? De 5 a 10 milímetros, una longitud que puede llegar hasta los 2 centímetros, y, y a mayor calibre, a mayor calibre tiene una menor longitud, ¿no? La descendente anterior, ¿no? Eh, la mayoría de los casos, esta arteria va a contornear la punta del corazón, ¿no? Un 60% refiere, puede llegar más, puede contornear a la vuelta y ascender hasta 2,5 centímetros. Hay algunos que solamente terminan en el ápex, ¿no? Un porcentaje menor, pero la mayoría contornea la punta del corazón, ¿no? Da diagonales, ¿no? Una buena parte da 3 diagonales, ¿no? Que van a irrigar las diferentes caras del ventrículo izquierdo. Da también sus septales, ¿no? Dando una primera septal, ¿no? Que es grande, de un diámetro significativo, que se logra diferenciar de las demás, y son perpendiculares a esta superficie anterior, ¿no? Y generalmente nacen después de la primera diagonal, ¿no? Por ejemplo, acá se ve la diagonal y la primera diagonal y la primera septal. Y tiene este calibre. La arteria circunfleja en la mayor cantidad de las partes va a llegar a la cruz del corazón, en la parte posterior, ¿no? Y en el 10% de los casos de originar la descendente posterior. Algunos indican un poco más este porcentaje. Y de esa parte posterior de la circunfleja, en un 30% de los casos puede dar una rama para el nodo auriculoventricular. Tiene estos ramos, este diámetro. Con respecto a la coronaria derecha, no, el 2% de los casos va a terminar acá en el margen agudo del corazón. Eh, Más o menos el 7% va a terminar entre este margen y la cruz del corazón. Y el 9% va a terminar a nivel de la cruz y el 64% más allá de la cruz, ¿no? O sea, da su descendente posterior, como en este caso, da la descendente posterior y da sus otros ramos, ¿no? Ventriculares posteriores. Y en el 18% va a llegar al otro margen del corazón, ¿no? El margen obtuso. Eh, Va a dar esta rama del cono, ¿no? Pero en el 50% esta arteria del cono va a tener su propio ósteo. Da también su rama para el nodo sinusal, ¿no? También puede estar originado por la circunfleja, eh, ramas para el atrio de ese lado, ventriculares también, y bueno, los marginales, ¿no? Los marginales agudos. Y da su rama para el nodo auriculoventricular, ¿no? En la mayoría de los casos, y da su descendente posterior también, ¿no? Como ramo terminal,
que esa descendente posterior en el 63% de los casos llega hasta la punta y tiene esta media de diámetro. También es importante conocer cuál es la nomenclatura coronaria dada por el Syntax, ¿no? Este score que va a dar una clasificación segmentaria, ¿no? y una enumeración a cada una de las arterias coronarias para que posteriormente le dé un puntaje y en suma se clasifique si es que son lesiones complejas o no, y definir qué tipo de tratamiento debe recibir el paciente. Entonces, en este primer momento vemos cómo es que clasifica a la descendente anterior, ¿no? En tres segmentos, en un tercio proximal, medio y distal, ¿no? Entonces, el tercio proximal va a estar definido por el inicio, ¿no? Del origen, después del inicio de la coronaria izquierda, hasta e incluyendo la primera septal, ¿no? El tercio medio va a estar definido por dos cosas. La primera es en una de las vistas, una oblicua derecha, donde vemos que ya está haciendo una curvatura la descendente anterior. Entonces, donde terminaba la primera porción, ¿no? La porción proximal, hasta donde ya empieza a dar la curvatura, hasta esa parte sería el tercio medio, ¿no? Y si es que no tenemos esta vista, no tenemos esta vista donde se puede ver esa curvatura, podemos definir ese tercio medio haciendo una medida entre donde termina la primera porción con la punta del corazón en la mitad, ¿no? Y ahí sería el tercio medio. Bueno, y el tercio distal sería en lo que queda de la descendente anterior. Eh, con respecto a la circunfleja, ¿no? Lo divide en tercio proximal o parte proximal de la circunfleja y parte distal, ¿no? Parte proximal de la circunfleja y parte distal. Entonces, en la parte proximal va a definir, bueno, desde su origen, ¿no? Hasta incluyendo la primera marginal, ¿no? Primera obtusa marginal. Y el segmento distal de la circunfleja va a estar definido hasta donde termine la circunfleja desde el final de la primera porción hasta donde termine el surco auriculoventricular posterior, ¿no? Porque después ya va dando sus ramos posteriores, ¿no? Sus ramos posteriores laterales. Entonces, eso es con respecto a la circunfleja, ¿no? Acá tenemos una vista también geográfica, ¿no? Su marginal, y acá están ya sus ramos posteriores laterales. Entonces, hasta acá sería su segmento proximal y en esta parte sería su segmento distal. En la coronaria derecha también, ¿no? Lo divide en tres segmentos: el segmento proximal, medio y distal. El segmento proximal va a estar dado desde el origen hasta la mitad del ángulo agudo del corazón, ¿no? Entonces, hacen esa medición y en la mitad, independiente de las ramas, acá no se tienen en cuenta las ramas, ahí sería, la mitad sería el tercio proximal, ¿no? Y el tercio medio, bueno, en lo que quedaría de esa mitad, ¿no? De esa medición. Y el tercio distal sería desde el final del tercio medio, ¿no? Hasta posterior al nacimiento de la descendente posterior. Y ahí ya sus ramos ventriculares posteriores, ¿no? Ya se consideraría la coronaria derecha propiamente. También es importante conocer la sala de angiografía, ¿no? Una sala compuesta eh, por por el, por el cineangiógrafo, en donde tenemos acá sus partes, ¿no? Tenemos acá el generador de los rayos X, el tubo de rayos X, donde va a dar los haces. El paciente va a estar, bueno, acostado acá, obviamente. Va a llegar esos haces hacia un intensificador, ¿no? El intensificador
va a originar una luz visible proveniente de esos haces. eh, Va a tener una cubierta de celcio iodado. Esos celcio iodados juntos con los rayos X que provienen de la parte inferior va a transformarse, ¿no?, en imágenes de electrones que van a ser acelerados y se van a convertir en imágenes, ¿no?, que se van a ver a través de los monitores que van a estar también ahí en la sala de Moyinaña. Acá tenemos también los pedales en donde se puede también hacer la inyección de esos haces de rayos X. Y este arco, ¿no?, este arco va a poder movilizarse, ¿no?, o sea, de la derecha en diferentes angulaciones. Por ejemplo, ¿no?, acá tenemos que los rayos X que están en la parte inferior, ¿no?, se van a dirigir en esta posición, y el identificador va a estar hacia la cabeza del paciente. Vamos a ver una imagen o una proyección craneal, ¿no? Y si es que los rayos X y el intensificador van a estar colocados de esta forma, ¿no?, va a hacer una proyección caudal, ¿no? Entonces nos guiamos principalmente del intensificador para definir qué tipo de proyección es, si es craneal o caudal. A la misma vez, este intensificador, no, este arco en sí va a poder movilizarse. Por ejemplo, ¿no?, teniendo en cuenta un plano vertical, ¿no?, y perpendicular al paciente, va a poder movilizarse en angulaciones 30 grados, 50 grados, ¿no? Y de la misma forma, tanto lateralmente como de una manera tal vez paralela al paciente, ¿no? Igual también puede movilizarse en diferentes grados. Entonces, para ver los planos del corazón en la geografía, solamente es importante tener en cuenta este concepto de círculo y asa, ¿no? El círculo que va a estar formado por la coronaria derecha, ¿no?, en su recorrido anterior y posterior, y la circunfleja, ¿no?, igual en su recorrido anterior y posterior, todos por el surco auriculoventricular, ¿no? Entonces van a formar este círculo, y también el concepto de asa, que va a estar dado por la descendente anterior, ¿no?, y, y la descendente posterior, ¿no? Entonces van a dar estos dos conceptos que, que si nosotros lo tenemos en cuenta en la posición anatómica del corazón, vamos a tener esta imagen, ¿no?, uniendo las dos, tanto el círculo como la asa. Y nosotros, haciendo ese movimiento que les mencionaba del arco, vamos a poder ver de diferentes formas al corazón. Vamos a poder verlo de frente, si es que hacemos una proyección oblicua izquierda, ¿no?, vamos a poder ver la punta del corazón, ¿no?, de frente. Vamos a verlo también de una forma perpendicular al corazón, al eje del corazón, en una oblicua derecha. Por ejemplo, ¿no?, acá tenemos una oblicua derecha donde vemos de costado, ¿no?, perpendicular, de costado hacia el corazón, en esta vista, o vamos a verlo de frente, ¿no?, hacia la punta del corazón, en todo su eje, cuando hacemos una vista oblicua izquierda. Igual acá tenemos de repente una reconstrucción en más dimensiones, donde vemos en esta oblicua derecha como vemos de costado hacia el corazón, y como vemos de frente, ¿no?, como vemos de la punta en una oblicua izquierda en 60 grados. Acá tenemos también estas reconstrucciones, ¿no?, eh, como vamos a ver al corazón, ¿no? Ya mencionaba esta vista en una oblicua izquierda, pero si es que lo ponemos en una proyección craneal, vemos, ¿no?, cómo va cambiando un poco la ubicación de las arterias, incluso una oblicua izquierda caudal, ¿no?, que es la vista Spider, que si inyectamos acá en el tronco de la corona, y vamos a ver que la descendente anterior tiene este recorrido, ¿no?, hacia arriba, luego va hacia abajo y se torna de forma perpendicular, y la circunfleja de esta forma, ¿no?, hacia la derecha. Acá, obviamente, es una reconstrucción en todas estas imágenes inyectando las dos coronarias, ¿no? Pero nosotros, cuando vemos las imágenes angiográficas, vamos a ver cuando se inyectan solamente una coronaria, ¿no? Entonces vemos esta imagen nada más, por ejemplo, en la vista Spider,
y no vamos a tener la vista de la coronaria derecha. Esa es una reconstrucción para poder entender cómo es que se forman las imágenes, ¿no? Entonces, viéndolo desde el costado del corazón, en una oblicua derecha, ya teníamos esa imagen, ¿no? Con el círculo y el asa, y vemos, por ejemplo, una oblicua derecha caudal, eh, como es que si es que inyectamos en el tronco de la coronaria izquierda, vamos a ver una circunfleja que se va hacia abajo, ¿no? Inferiormente y vertical, y una descendente anterior horizontal, y que se va hacia la derecha, ¿no? Y así es como tenemos esta vista, como vamos a verlo en la geografía. Entonces, estas proyecciones que las coloco acá son las más usadas, ¿no? Y sería bueno repasarlas, porque cada una de estas proyecciones sirve para poder ver las diferentes coronarias, ¿no? Se les ve en sus diferentes porciones de una mejor forma. Por ejemplo, la AP craneal, ¿no? O la antero-posterior craneal va a servir para ver la DA, si es que inyectamos en la coronaria izquierda, una DA media y distal, y si es que inyectamos en la coronaria derecha, nos va a servir para ver una coronaria derecha distal. Si es que damos una proyección en una oblicua izquierda craneal, vamos a poder ver la DA y las diagonales de una buena forma. Ahora, si es que nos vamos hacia los laterales, vamos a ver principalmente a la coronaria derecha, ¿no? Si es que nos vamos al lado izquierdo, una coronaria derecha proximal y media, y si es que nos vamos al lado derecho, vamos a poder ver una coronaria derecha media y distal, y al lado izquierdo una coronaria derecha proximal y media. Y si es que nos vamos a esta vista, que es la vista Spider, a la oblicua caudal izquierda, vamos a poder ver el tronco de la coronaria izquierda y la descendente anterior y la circunfleja en sus segmentos proximales. Y si es que nos vamos a una oblicua caudal del lado derecho, vamos a poder ver de buena forma la circunfleja con sus ramas. Hay algunas pautas que podemos tener en cuenta para poder ubicarnos en una coronografía. No siempre tal vez se pueda cumplir este concepto de que la columna se encuentra opuesta a la proyección, pero nos puede ayudar, ¿no? Por ejemplo, tenemos acá esta vista en la que se ve la coronaria derecha, ¿no? Esta vista en donde la columna nosotros lo vemos al lado derecho, entonces podríamos considerar de que es una vista del lado izquierdo, ¿no? Y podría ser una oblicua del lado izquierdo, ¿no? Y acá tenemos igual también una vista para ver la coronografía derecha, en donde vemos a la columna al lado izquierdo, nosotros podemos considerar que es una vista oblicua del lado derecho. Otra de las consideraciones es también que la circunfleja se va dirigiendo hacia el intensificador y la de A hacia el tubo de rayos X. ¿Cómo es esto? Por eso puse todas estas imágenes, ¿no? Entonces tenemos acá el tubo de rayos X y el intensificador, ¿no? Entonces, nosotros vemos que en esta oblicua izquierda craneal, cómo es que la circunfleja está al lado del intensificador y la de A hacia el lado de rayos X. Vemos cómo es que, por ejemplo, en esta que es un poco más craneal, la circunfleja se jala un poco más hacia el lado del intensificador, un poco más hacia arriba, y la de A hacia el lado de los rayos X se torna un poco hacia la derecha, ¿no? Y si es que vemos un poco más craneal, vemos cómo se sigue jalando la circunfleja hacia el lado del intensificador y la de A hacia el tubo de rayos X. Y así en cada una de las proyecciones, ¿no? La circunfleja para el lado del intensificador. Perdón. Ya. Ese concepto es importante tenerlo en cuenta. Entonces ya comenzamos a ver cada una de las proyecciones, una proyección antero-posterior, ¿no? Una proyección perpendicular al eje del paciente en decúbito. No, como si es que en este primer momento vamos a ver la coronografía izquierda, ¿no?
y vamos a ir haciendo un recorrido en sentido antihorario, o sea, vamos a presentar estas proyecciones antero-posterior, después en AP craneal, después cómo está en la oblicua derecha craneal, después en la lateral derecha, en la oblicua derecha caudal, en la AP caudal, ¿no? Y así vamos haciendo este recorrido antihorario. Entonces en esta AP en 0 grados, ¿no? Perpendicular al paciente, si es que inyectamos, nos va a ayudar sobre todo para ver la arteria descendente anterior y la circunfleja, ¿no? En sus porciones distales, sobre todo en su tercio medio y su tercio distal. Entonces, estábamos acá, ¿no? En esta proyección. Vemos que la circunfleja se ubica acá. Y si es que nosotros giramos hacia arriba, hacia la cabeza del paciente, vamos a tener una proyección craneal, ¿no? Y vemos cómo es que la circunfleja va hacia el lado del intensificador, ¿no? Vemos cómo es que va esa circunfleja y tenemos esta proyección, ¿no? Apicranial, ¿no? En donde nos va a servir sobre todo para ver la descendente anterior en su porción mediastal, porque acá se superponen con la circunfleja, ¿no? En su tercio proximal. Entonces ahora colocamos el arco, ¿no? Para el lado derecho del paciente, ¿no? Y vemos cómo es que esta circunfleja sigue al intensificador, ¿no? Entonces tenemos esta proyección para ver también la descendente anterior y para ver las septales. Ahora ponemos hacia abajo al paciente hacia una proyección caudal y vemos también cómo es que la circunfleja está siguiendo ese recorrido del intensificador, ¿no? Entonces esta proyección oblicua derecha, ¿no? El lado derecho del paciente, caudal, ¿no? Muestra hacia los pies del paciente el intensificador, como nos da esta proyección muy buena para poder ver la circunfleja con su ramo, ¿no? Con sus marginales. Entonces esta es una proyección muy usada para ver la circunfleja. Tenemos ahora esta AP caudal, ¿no? Donde podemos ver también, ¿no? De la misma forma la circunfleja, ¿no? Con la de A una proyección parecida, pero podemos de repente ver un poco más el tronco de una manera más clara y nos puede servir esta proyección para ver eso, a diferencia de la que hemos visto hace un momento. Entonces, una vez que está así, ahora nos vamos hacia la izquierda del paciente y tenemos esta proyección, ¿no? La oblicua izquierda caudal, ¿no? Y en esta oblicua izquierda caudal, lo llamada spider, también nos va a ayudar es la más usada para ver el tronco, las lesiones en el tronco de la coronaria izquierda, y las porciones proximales de su ramo, ¿no? De la DA, que tiene este recorrido, como le mencionaba, hacia arriba y ahí baja y toma una posición vertical, y la circunfleja, ¿no? Y incluso alguna vez se puede ver también un ramo intermedio y las marginales proximales de la circunfleja. Entonces nos dirigimos un poco más hacia la izquierda y tenemos esta vista lateral izquierda, ¿no? Donde podemos ver la DA y los ramos septales, ¿no? Una buena vista para ver esto. Y finalmente, en las coronarias izquierdas, en las arterias coronarias del lado izquierdo, vamos a tener esta vista oblicua izquierda craneal, ¿no? Donde vamos a poder ver que el intensificador se fue hacia arriba y por eso la circunfleja se va también hacia arriba y la DA toma este recorrido de manera vertical. Entonces esta vista nos va a ver sobre todo, como dice acá en la presentación, la descendente anterior con sus diagonales. Algo también importante que, que es bueno tenerlo en cuenta es que la DA en las proyecciones AP va a tener un recorrido tal cual, un recorrido anatómico, y en las proyecciones oblicuas va a tener una proyección más vertical, ¿no? Como en este caso, por ejemplo.
con respecto a la coronaria derecha, entonces vamos a tener esta ubicación donde nos quedamos en el paciente, una oblicua anterior izquierda, ¿no? Ahora nos dirigimos a inyectar hacia la coronaria derecha y tenemos esta, esta imagen, ¿no? Esta imagen en C que nos dibuja esta coronaria. Y nos va a servir esta proyección para ver la coronaria derecha proximal y media. Si es que nos dirigimos hacia el otro lado, una oblicua anterior derecha, es muy buena esta vista para ver los ramos distales o la parte distal de la coronaria derecha. Y si tenemos una proyección AP craneal, también, ¿no? Para ver la parte distal de la coronaria derecha. Y en esta proyección lateral izquierda, vamos a ver la parte proximal de la coronaria derecha. Y bueno, eso sería todo, ¿no? Este,